Muchas gracias. Gracias a los jóvenes de Maizar que confluyen varias instituciones de jóvenes por la convocatoria y por el espacio que nos dan. Especialmente dedicado a ustedes esto porque en realidad cuando hablamos de participación ciudadana da gusto ver cómo se hace carne en muchos de ustedes. La fiaca, no leíste mal. La fiaca y un poco la idea era esa, es sintetizar que participación ciudadana tiene que ver con un poco con esa fiaca. Platón de alguna manera hablaba de esto y decía que el precio de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres. La verdad que es una frase bastante que nos pone un poco nos expone demasiado, ¿no? Bueno, es que a mí la política no me importa. Con votar cada 2 años es suficiente. Pero que no te importa, ¿en serio que no te importa la política? Entonces cuando te asusta el nivel de inflación, cuando tu amigo se va a vivir afuera, cuando agarras un bache en la ruta, ¿eso te es indiferente? No, para nada, eso la verdad que molesta. Bueno, entonces sí te importa la política. Lo que pasa es que no te querés meter y eso, bueno, eso está en cada uno. Nuestra democracia constitucional, que nos rige en nuestro bendito país, de alguna manera es una máquina compleja que trata de resolver nuestras diferencias. Es el modo que encontramos en cómo nos manejamos entre nosotros. Y eso está escrito en un librito que no es muy grueso, es por ahí, que se llama Constitución Nacional. Esa Constitución habla de derechos, habla de derecho a trabajar, derecho a circular libremente, del derecho a la propiedad, cosas que a nosotros nos gustan. Pero ojo, también habla de igualdad de oportunidades, derecho de seguridad social, habla de la educación gratuita, que tal vez son cosas que no nos gustan tanto. Un primer paso de alguna manera es reconciliarse con esa Constitución y con lo que el espíritu que emana, que son las cosas que nos gustan y las que no nos gustan. Al igual que en las plantas, la democracia constitucional que nos gobierna necesita una fuerza vital, de una savia. Esa fuerza vital, esa savia es la participación justamente de todos los ciudadanos. Es la participación ciudadana. ¿Qué significa participar? ¿Me tengo que dedicar a ser político? ¿Tengo que dedicarme a postularme? Bueno, no. A ver, así como participar en una parroquia o participar de la cooperadora de la escuela no necesariamente significa que me tengo que hacer cura o estudiar para maestro, hacer política no solo es postularse a un cargo. Los invito a ampliar entonces el foco y pensar en un concepto de participación más amplio. Para eso vamos a trabajar en 3 ejes. Uno es la conexión. ¿Quién de ustedes, y me gustaría que levanten la mano, quiénes conocen de sus pueblos algún concejal? ¿Alguien conoce? 1, 2, 3, 4. Bien, bueno. De esos concejales, ¿qué votaron en la última elección en la última votación del presupuesto municipal? ¿Saben ustedes? ¿Cuánto fue el monto del presupuesto municipal? De sus propios pueblos, les pregunto. Bueno, de eso se trata conectar. Para participar debo conocer a quienes dirigen, a quienes están a cargo de esa gestión política. Estar atento a lo que pasa, eso es conexión. El segundo eje es la empatía. Se trata de entender al otro y que porque el otro no opine igual que yo, no necesariamente tiene que ser mi enemigo. Eso significa empatía. Por lo tanto, si yo quiero accionar, que es el tercer eje, la acción, debo tener empatía con el otro, saber que el otro también tiene su punto de vista y que porque sea distinto al mío no tiene por qué ser mi enemigo. Y la acción no es otra cosa que juntar la masa crítica necesaria
para acordar y llevar adelante una idea. Es acompañar de alguna manera. ¿Alguien conoce la Fundación Barbechando? Bien, varios, me alegra, porque Fundación Barbechando justamente es una fundación formada por productores agropecuarios que patea los pasillos del Congreso Nacional, hablando con los legisladores, llevándolo propuestas y escuchando lo que los legisladores tienen para decir respecto al agro. Eso significa acción, eso significa hacerlo con empatía también, porque trabajan con todo el arco político. Es un claro ejemplo de lo que queremos mencionar hoy. El agro es uno de los sectores más importantes y nosotros, creo yo, sin faltar a la verdad, entiendo que el agro es uno de los sectores más pujantes de esta Argentina y por eso la participación es fundamental. Y por eso lo convocamos a Roy. Roy, como lo presentaron hoy, es historiador, es un flor de investigador, historiador y divulgador también. Y nos gustaría que también nos cuente cómo fue esa participación del agro en la historia de nuestro país. La participación genera una sociedad civil robusta, que genera confianza, que genera intercambio de información, y como decía Aristóteles, genera esa amistad cívica que deberíamos lograr. Yoyo y Sofía nos van a hablar de su propia experiencia y cómo es bajar a tierra esto de la participación. Por lo tanto, lo invito entonces a Roy a que nos cuente cuál es ese vínculo histórico del campo con la participación ciudadana. Bueno, ¿me escuchan bien? Un gusto estar acá, un placer. Gracias por la invitación. Un placer. Quiero hablar unos poquitos minutos y el foco de lo que quiero decir gira en torno al problema de la relación entre campo y democracia, campo y participación. Y cuando uno se aproxima a este tema, frente a este auditorio en particular, o a auditorios como este, existe a veces la creencia, la convicción, razonada muchas veces, de que los problemas de la relación entre campo, participación y democracia, campo y democracia fundamentalmente, hay que rastrearlos hacia mediados del siglo XX, peronismo. Algunos, con la vista más corta, arrancan el problema en las primeras décadas, 2 décadas del siglo XX, kirchnerismo, para ponerle 2 nombres, ¿no? Y entonces, un poco que se argumenta que en ese momento, como consecuencia de rasgos que tenían que ver con la cultura política, autoritaria dirían algunos, que tienen que ver con el modelo de desarrollo, con el patrón de desarrollo que a partir de ese momento la Argentina abrazó, industrialización por sustitución de importaciones, foco en el mercado interno, o por el peso de la política urbana, la relación entre campo y democracia se quebró. Y me gustaría provocarlos a ustedes, me gustaría proponerles tener en cuenta otras dimensiones, sin dejar de lado esto que conocemos. Me gustaría ir un poco más atrás, porque además yo soy historiador, me gano la vida con esto, tengo algo para decir que creo que puede ayudarnos a enriquecer la discusión. ¿Y qué es eso? Mirar cómo se armó esa relación en el momento en el que la Argentina por primera vez avanzó por el camino democrático. Y eso fue 1912. Ley Sáenz Peña, que a partir de ese momento volvió obligatorio y secreto el sufragio para los varones. Para las mujeres todavía faltaban 40 y pico de años, ¿no es cierto? Pero 1912, primera elección en capital y provincia, es una elección abril de 1912, se presentó un partido rural. ¿Saben cómo se llamaba ese partido? Se llamaba Defensa Rural. ¿Y saben dónde se armó? En los salones de la Sociedad Rural Argentina. Es una historia que a la sociedad rural no les gusta contar porque no terminó bien. Pero en ese momento muchos grandes propietarios, muchos grandes empresarios dijeron: ahora que no hay fraude, ahora que el sufragio va a ser más libre, es nuestro momento.
Y eso también, por supuesto, estuvo motivado por razones circunstanciales, no me voy a detener en eso, conflictos con el gobierno conservador de ese momento, alza de los impuestos a la tierra, armaron ese partido de defensa rural que cuando uno mira la lista estaban ahí muchos, no los miembros activos de la comisión directiva, pero expresidentes, es decir, gente de mucho peso. Fueron elecciones, ¿cómo le fue? Le fue muy mal, sacaron menos del 2%. ¿Sí? Nunca más la sociedad rural se metió en la vida pública. Se metió en la vida pública como un actor que pretendía tener una voz articulada que representara el mundo rural y en particular el mundo de la producción, ¿no? Bueno, primer ejemplo que quiero traer. Y lección, incluso en los momentos en los que el prestigio del campo, digamos así, la idea de que el campo era verdaderamente el motor de crecimiento de la Argentina, incluso en esos momentos no fue fácil traducir eso en influjo político, ¿sí? En votos. Segundo ejemplo, 2 años más tarde, 1914, 22 de marzo de 1914, hay elecciones en la provincia de Buenos Aires. Y en esas elecciones participa por primera vez la Unión Cívica Radical. Y Irigoyen, que era el dueño del partido, el que tenía mucho feeling, que era muy buen político, realmente entendía mucho, dijo, ¿a quién ponemos de primer candidato? ¿Quién va a ser nuestro mascarón de prueba, nuestra enseña? ¿Y saben a quién eligió? A un señor que se llamaba Leonardo Pereira Iraola. Leonardo Pereira Iraola en ese momento era probablemente el empresario agrario más prestigioso del país, y si no era el más, estaba en el top 5. Era muy importante, ¿no? Un emblema de la tradición modernizadora, un gran empresario, y lo puso en la lista. No ganó el radicalismo, salió segundo, pero a Leonardo Pereira le fue bastante bien en el momento electoral, pero después entró en la Cámara y fue diputado 4 años. ¿Y saben cómo le fue como diputado a este señor que se venía a comer el Parlamento? Le fue muy mal, no hablaba en la Cámara. Y uno de sus colegas, que lo apreciaba, como cuando terminó su mandato, 4 años más tarde, cómo lo sintetizó, 4 años de silencio. No es fácil la política. La política requiere competencias específicas y este señor, que era un empresario de punta, bueno, no estaba a la altura de lo que requería la vida pública. No tenía esas destrezas. ¿Sí? Entonces, acá, segunda lección, la política es algo complicado y el hecho de que quizás entre algunos de ustedes hay gente que es o será un buen empresario, eso no significa que ese saber específico sea lo suficientemente polifuncional como para funcionar en otros campos. Un poquito de humildad ahí también. Hay que aprender, hay que ponerse en los zapatos de otros, hay que entender cómo es la política, porque es un campo específico de acción que requiere su propia lógica. Y ustedes me van a decir, bueno, estos son ejemplos de tipo que está muy arriba. Ahora quiero traer un tercero que gira en torno a la historia de la Federación Agraria. Federación Agraria Argentina, fundada en 1912, en un momento en el que las relaciones entre propietarios y arrendatarios eran verdaderamente conflictivas, fueron mucho más conflictivas de lo que sucedió en el tiempo en el que vivimos nosotros. Y bueno, ¿cómo se paró la Federación Agraria en el campo, en el mundo político? Para decirlo rápido, se sentían débiles, sentían que el campo no tenía un lugar importante en la vida pública y por tanto, bueno, ¿qué buscaron siempre? Acercarse al que gobernaba. Entonces fueron aliados, no siempre de manera explícita, del gobierno del Partido Radical, mientras el radicalismo gobernó, y en los 30 tuvieron que cambiar. ¿Y a quién se acercaron? Se acercaron a los conservadores, que fueron los que gobernaron en lo que a veces se llama la década infame, ¿no? Bueno, y su mejor aliado es una historia que a la Federación Agraria no le gusta recordar, así como a la sociedad rural no le gusta recordar la experiencia que contaba hace un rato la defensa rural, a la Federación Agraria no le gusta recordar que su mejor aliado fue el gobernador Manuel Fresco, que gobernó la provincia de Buenos Aires entre el 36 y el 40, y que es el máximo emblema del fraude que tuvo este país. El que de manera explícita, abierta, dijo, sí, hay que frenar a los radicales. Los radicales son
hoy diríamos comunistas, se escucha, ¿no es cierto?, en la discusión pública a veces. Lo peor que le puede pasar a este país son las radicales y los tenemos que frenar de cualquier manera, incluso haciendo fraude. ¿Sí? Y ese fue el aliado que encontró la Federación Agraria porque le dio algunas cosas. ¿Sí? Entonces, yo de estas 3 anécdotas quiero retomar, enfatizar solamente un punto, y es que la relación entre campo y democracia fue complicada antes de la llegada de los gobiernos de los años 40, antes de la llegada del peronismo. No tenemos que caer en una visión romántica, romantizada de lo que pasó hasta entonces. ¿Sí? Es complicado, fue complicado para el campo. Y por eso yo creo, ¿tengo 5 minutos? Sí, ¿no? Sí, 5 termino. Que es muy importante valorar lo que la Argentina logró en las últimas 4 décadas. Ahora vamos a conmemorar, este año conmemoramos 4 décadas de democracia. Ahí un poco comenzó un nuevo juego. No voy a hablar de lo que pasó de los 40 a los 80, eso lo dejo de lado, es muchos temas para tocar, pero en todo caso sí lo que me interesa subrayar es el hecho de que desde hace 40 años la Argentina abrazó, como decía Nacho, una democracia constitucional que tiene la aspiración a ser una democracia pluralista. ¿Y eso qué significa? Significa, entre otras cosas, que, bueno, aprendimos a respetarnos más. Aprendimos que no hay una verdad última de la que un sector en particular de la sociedad es dueño. Y yo creo, además, cuando uno mira, bueno, ¿cómo nos fue con la democracia? Yo tengo una valoración muy positiva de la experiencia democrática argentina. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a lo largo de estos 40 años la democracia funcionó. Tuvo sus problemas, no, hay un montón de cosas que no me gustan, es perfectible, pero en líneas generales funcionó. Y funcionó incluso pese a que la Argentina no funcionó. Y entonces, creo yo, si uno tuviera que hacer una valoración de aquello que los argentinos hicimos bien en estas 4 décadas, en el plano económico y social, aplazo, en el plano político, yo creo, aprobamos. ¿Por qué aprobamos? Porque incluso pese a que la democracia nació, como propuso en su momento Alfonsín, como un régimen político que le iba a mejorar la vida a la gente, y claramente eso no lo logró. Con la democracia se come, se educa, se cura, decía Alfonsín, eso no lo logró. Argentina realmente fue para atrás, es el único país, sacando a Venezuela, que está en una categoría aparte, es el único que verdaderamente retrocedió en América Latina. Pese a eso, pese a que traicionó, digamos así, su programa fundacional, seguimos teniendo elecciones. Seguimos teniendo elecciones de manera sistemática, siempre hay un poco de mugre, no, ya lo sabemos eso, pero el día que se cuentan los votos, se cuentan y todos están de acuerdo en que ganó A o ganó B. Hay ruido, hay un poco de, digamos, el oficialismo juega con la cancha inclinada, todo eso no quisiera desconocerlo, pero mirando nuestro barrio, América Latina, la democracia argentina es la que mejor luce. Uruguay está un poquito más arriba, pero a Uruguay le fue bien. La diferencia con nuestra situación es que a nosotros no fue mal y sin embargo logramos eso. Es algo de lo cual yo creo tenemos que sentirnos orgullosos y me parece tenemos que tratar de ver de qué manera hacer que esa democracia sea también un instrumento para la transformación socioeconómica. Esa es nuestra gran deuda, ¿no? Esa es una gran deuda, lo tenemos por delante y yo creo que es muy importante 2 cosas. Una, y como esta es una audiencia sobre la cual seguramente van a estar muy de acuerdo conmigo, el campo tiene un papel fundamental, hay que desempeñar en términos de empujar ese crecimiento y crear las condiciones para una macroeconomía más estable, para una diversificación más extendida de la matriz productiva argentina para arrancar a ese 45, 47% de la población que vive en la pobreza, ¿no es cierto? Y eso se logra, entre otras cosas, con más compromiso ciudadano y con más participación, y con una participación que sea, como decía Nacho hace un rato, sensible a que no somos los dueños de la verdad y que no hay un único interés en la sociedad en torno al cual se pueda sintetizar un programa político. La sociedad es diversa en muchos planos y tenemos que reconocer esa diversidad y en todo caso apostar a encontrar aquellos puntos que nos unan y sobre todo que nos permitan construir aquello que sigue siendo la
gran asignatura pendiente de nuestra vida pública, ¿no es cierto? Cómo alinear nuestras fuerzas políticas, nuestro capital social, para construir una democracia que nos encuentre en 10 años, en 20 años, mucho mejor de lo que estamos hoy. Muchas gracias. Gracias, Roy. Hola. No, sí, pues sí. ¿Te escuchas? Sí. Gracias, Roy. Un placer. Tengo alguna pregunta, pero quisiera, Sofi, que nos cuentes un poquito. Oso. No, ella se asustó. Se asustó, Sofi. No, pensé que se va a seguía con asustar, él. si está. Sofi, en esto de conexión, empatía y acción, ¿no? Que hablábamos hoy. ¿Cómo fue tu experiencia? Es decir, ¿qué te motivó? ¿Cómo vivís esto de participación ciudadana? Bien, bueno, muchas gracias. Un honor participar de este panel. A mí lo que me impulsó y lo que despertó mi vocación de servicio, mi vocación política, fue la resolución 125 del 2008. Eso fue lo que a mí me atravesó. En el 2008 yo tenía 16 años y en ese momento yo vivía en Chascomús, me crié en Chascomús, en un campo, soy la menor de 5 hermanos y mi papá es productor agropecuario. Y en mi casa, cuando yo era chica, no se hablaba de política, nadie participó en política. Básicamente política era mala palabra y era algo totalmente ajeno. Lo importante era trabajar. Mi viejo se levantaba muy temprano a la mañana, sembrar, trabajar en el campo, de sol a sol, y así con eso era suficiente. Yo me di cuenta a los 16 pero sale la 125, el Estado se sobrepasa y ahí la primera vez que nos movilizábamos, o sea, se movilizaron muchísimas familias. Como soy de Chascomús, fuimos a la Ruta 2, después de la Ruta 2 a Rosario, después de Rosario a Buenos Aires, muchos de ustedes son muy chicos. No sé si recuerdan o cuántos años tenían, pero fue un hito en ese momento para el país, para el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y también para todos los que vivíamos de esta noble actividad. A partir de eso decidí estudiar ciencias políticas. En una familia donde hay agrónomos, forestales y veterinarios, yo dije, yo me voy a meter en política. Lo primero que me dijo mi papá fue, ¿pero por qué, hija? Y yo dije, claro, ¿qué pasó? Si nunca hablamos de política acá. Bueno, entonces dije, no, yo me voy a estudiar ciencias políticas para hacer mejores políticas públicas para el campo y para que al campo le vaya mejor desde la concepción que creo que si al campo le va bien, a la patria le va bien. Y podemos crecer todos como país, el conjunto del país. Y estudié ciencias políticas, me recibí en el 2015. En el 2016 empecé a trabajar en el Ministerio de Producción de la Nación. Trabajé 2 años era la representante del Ministerio en la Cámara de Diputados de la Nación y ahí también conocí a la Fundación Barbechando y empecé a colaborar con la Fundación. Entonces estuve vinculada con el campo en todo momento, no solamente desde un lugar de gestión, sino también colaborando en ese momento con una fundación. Después fui a trabajar al Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires con Joaquín de la Torre, que sigo formando parte de su equipo. Y empecé el mismo año a dar clases en la universidad. En la Universidad Católica Argentina soy profesora de Geografía, Política y Económica Argentina, y a mis alumnos en la primera clase les digo no se ama lo que no se conoce, que es una frase de San Agustín, para transmitir también la pasión que siento por el campo y por las diferentes economías regionales y qué se produce en cada una de las regiones de nuestro país y no pensar solamente en la agricultura extensiva o en la soja o en el trigo o en el maíz, sino también en la producción de yerba, de limones, de uvas. Tenemos un país riquísimo, inmenso, y es importante que nosotros lo demos a conocer. Así fue un poco mi conexión. Fui candidata a diputada nacional hace 2 años, tuve el honor de ser candidata a diputada nacional para representar al campo. La política, la democracia, y por suerte que vivimos en democracia, es competencia, no perdés. A veces perdés, a veces ganás. Si perdés, te seguís preparando y volvés a competir. Y bueno, me estoy preparando para volver a competir en este año electoral.
y estoy trabajando, como recién les mencionaba, en el equipo de Joaquín de la Torre, en las políticas agropecuarias para el gobierno 2023. Gracias. Gracias, Sofi. Política, gestión, vos no has hecho nada, ni te has candidateado a nada. Yo te tengo acá, te había puesto un muy inquieto participante en distintas instituciones locales, y yo creo que eso sos vos, sos un inquieto participante, porque, como decíamos, política puede ser esta beta de Sofi, ¿no? De entrar en competencia eleccionaria, y está esta otra realidad que es esto de la savia que decíamos, ¿no? Y yo creo que vos sos un fiel exponente de esa participación ciudadana. Yo te conozco, sé lo que haces, sé en qué estás metido, pero me gustaría compartirlo con ellos también, por eso te convocamos. Bueno, muchas gracias. Vamos a aprovechar que no me conocen, así que tienen que creer todo lo que digan, es una buena oportunidad. Pero antes de empezar con eso, primero decir lo contento que estoy. La escucho a Sofi, que fue candidata a diputada nacional a su edad, y la verdad que es emocionante. A mí me emociona y te agradezco, honestamente. Y después quería traer algo que dijo Roy, fuera de libreto totalmente, esa mirada optimista de la democracia, ¿no? Porque en general acá denostamos todo. Y yo creo que tenemos la obligación de cambiar la mirada. Vivimos quejándonos, este país es increíble. Yo por suerte viajé por un montón de lugares y tenemos un país increíble y la verdad que estamos todo el día mirando la parte negativa y este país tiene un montón de cosas para valorar y yo creo que tenemos la obligación de cambiar la mirada, de la queja a posibilidad, porque tenemos miles de posibilidades, pero depende de nosotros y ahí es donde la cosa se complica, porque uno se tiene que hacer cargo de lo que hace y ahí viene la parte pesada, ¿no? Que uno tiene que hacerse cargo de lo que propone. Pero creo que tenemos un país de oportunidades inmenso, increíble y riquísimo y con gente muy valiosa. Y creo que lo primero que me vino a la cabeza y un poco después de tu reflexión de la democracia, que todos se quejan, pero la verdad que tenemos cosas para rescatar. Así que ahí quería empezar con esa reflexión. Después sí, yo soy un participante conspicuo. Como no me gusta que el resto decida por mí y nadie piensa igual que yo, ni mi familia, ni en todos lados, nadie piensa. Cuando escarbas un poquito te das cuenta que nadie piensa igual que vos, entonces lo que hago me ocupo en general de las cosas que me interesan. Y bueno, he participado del consorcio, que es una fiaca, pero bueno, del consorcio en mi casa, instituciones todas las que pueda. Y también uno tiene esa sensación de que uno deja todo y que hace mucho esfuerzo, pero les voy a contar un secreto. Al final del día uno se lleva, son escuelas, es una escuela de formación personal. Uno cuando pasa por instituciones, si es un poco inteligente y sabe escuchar, es un proceso de crecimiento. Vos tenés que generar empatía, aprender a discutir, argumentar sin descalificar, escuchar ideas que no te gustan, otras que te parecen buenísimas. Y yo creo que todo ese ejercicio es un crecimiento personal. Conozco innumerables personas, gente que piensa igual que yo, gente que no piensa igual que yo. Y ejemplo pavo del poder de las relaciones que siempre cuento, se me quedó el auto en Curzú-Cuatiá, en Corrientes. Digo, bueno, yo tenía 3 personas para llamar en Curzú-Cuatiá que me asistieron y me vinieron a sacar del problema que tenía. Y todo eso lo generé en, no sé, 30 años de participación. Y yo creo que a nivel local tenemos mucho impacto y los que vivimos en el interior, yo decidí hace un tiempo vivir en el interior porque soy porteño de nacimiento, creo que ahí tenemos muchas más posibilidades de accionar porque vos conocés al intendente, yo lo conozco, yo estoy en un grupo con él, conozco a los concejales, me ocupo, digamos, y bueno, y creo que tenemos una posibilidad de vuelta, mirada de posibilidad, y creo que todos deberíamos ocuparnos de las cosas que nos interesan, claramente, uno tiene intereses, se ocupa de eso. Y creo que tenemos una oportunidad increíble, es un muy lindo desafío y se van a enriquecer. Ustedes creen que están dando algo, pero al final del día se van a dar cuenta que ustedes se llevan más de lo que ponen. Gracias, Yo-Yo. Roy, una consulta. Vos, desde tu lupa histórica, esa lupa que tenés vos puesta ¿vos notás que en los últimos años un poco el pie lo dio Sofi con su vocación que encontró allá por el 2008 en el conflicto de la 125? ¿Vos nos notás desde afuera al sector agropecuario, a la agroindustria, como nos quieran, al campo, como nos quieran llamar,
como participando de manera distinta los últimos años, ¿vos ves un quiebre, un cambio en este último tiempo? Yo tengo una... ¿Se escucha? ¿Sí? Tengo una visión positiva de las transformaciones que tuvieron lugar en términos de participación en las últimas 4 décadas. Y en particular, me parece, la Argentina se hizo una sociedad más democrática, más dispuesta a escuchar a la gente que tiene ideas distintas, en muchos planos. Una sociedad más pluralista, más tolerante. Y esto significa también, que se produjeron transformaciones importantes, en parte por renovación generacional, en las propias organizaciones que representan al sector agropecuario en toda su diversidad. Creo además que en la medida en que, sobre todo desde la década del 70, para poner un momento, ¿no? El proyecto de crecimiento anterior, el proyecto centrado en la industria, empezó a hacer agua, es decir, empezó a rendir menos. ¿Qué quiero decir esto? Que no fue capaz de ayudar a la gente a tener un mejor presente y un mejor porvenir. La Argentina comenzó a hacer otras exploraciones, ¿cómo tenemos que crecer? Y ahí me parece, sobre todo en las dos o tres últimas décadas, la voz de los que dicen la Argentina tiene que tener una mayor inserción internacional, el sector agropecuario tradicionalmente pensado para subsidiar a la industria, tiene que ser una locomotora que permita no solo incrementar el volumen, el valor de las exportaciones, sino que es a la vez hoy un sector tecnológicamente de punta, capaz de tener un impacto sobre otras actividades. Me parece que reuniendo esas cosas, por un lado, la voz de las personas que hablan en nombre del sector agropecuario tiene más peso en la discusión pública. Me parece que es indudable. Yo no consigo lo que pasó con la 125, la movilización a la que dio lugar sin ese elemento. Cuando uno mira, ¿qué se decía sobre el campo en los años 70? Por ejemplo, 1986, momento de dificultades para el campo. ¿Alguno por ahí se acuerda? Hubo un par de tractorazos. No le fue bien. Los hizo Carvap. No le fue bien. El gobierno de Alfonsín le dijo, no, ustedes son el pasado. No pueden entrar con sus tractores a la ciudad. 2008 fue una película muy distinta. ¿Muy distinta en qué sentido? En el sentido de que una parte importante de la sociedad argentina estaba mucho más predispuesta a valorar lo que el campo significaba en términos de proyecto de crecimiento. No el campo solo, ¿no es cierto? No, el campo no puede arreglar los problemas de Argentina. Es una mochila demasiado pesada esa, ¿no? Pero puede desempeñar un papel muy importante y yo creo entonces que un entorno más favorable, una discusión pública más sensible a escuchar lo que el campo tiene para decir y voceros del sector más sensibles al humor, al clima de la sociedad, contribuyen a poner más en el centro de la discusión lo que el campo tiene para ofrecer. ¿Contesto lo que Perfecto, sé? Yo creo que sí, gracias. Vos hoy, recién cuando lo dijiste medio a la pasada, yo participé del consorcio, ¿no? El consorcio de edificios, es decir, está bueno y me agarro de ese pequeño detalle que dijiste, porque en realidad eso es política también, es decir, todo lo que sea de la puerta hacia afuera, de la tranquera hacia afuera, que es el bien común, son los bienes comunes, eso ya es hacer política. Por eso rescato ese detalle. Porque meterse en el club de fútbol de los chicos, o esos ejemplos que puse yo de la parroquia en algunos casos, el que es creyente, o en la cooperadora de la escuela, eso es hacer política, es dedicarse al bien común, y eso ya estamos accionando. Vos, esa impronta te viene desde dónde, digamos, porque... Y lo que quería preguntarte sobre todo es, primero eso, ¿de dónde te viene? Y segundo, cuando mirás al costado, ¿estás solo o hay también un convencimiento en cierta gente que vos conocés? Bueno, sí, yo coincido. Uno hace política todo el tiempo. Estás todo el tiempo haciendo política. Lo que no haces es política partidaria, pero política, todas tus decisiones son políticas. Al final es hacer política. Así que estamos todos en la política, digamos. Así que bienvenidos. Yo no sé cómo me agarro. En realidad por inquietud, porque también pensaba que
si no me ocupaba yo de lo mío, ¿quién se iba a ocupar, digamos, ¿no? Porque ¿quién mejor que yo para ocuparse de mis intereses? Así que creo que empecé y descubrí un montón de beneficios a partir de la participación. En general uno lo que ve, que la gente que tiene el bichito de la participación participa en todas las organizaciones. Vos vas y en todas las reuniones está la misma gente, el que es Boy Scout, son todos los mismos. Al final del día es gente que tiene una motivación para ahí especial, ¿no? Que se da cuenta que la única forma de llevar a cabo lo que le interesa es ocupándose. Y bueno, hay muchos intereses contrapuestos. Es muy difícil ponerse de acuerdo en los intereses y también yo creo que tenemos un problema que siempre estamos apurados para ver el resultado y acá hay construcciones que no se ven, que trascienden el tiempo, digamos. No sé, son horas de reuniones que vos decís, esto es improductivo, es improductivo, es improductivo, te pones nervioso, querés ver resultados, pero un día, por ejemplo, y tengo un caso puntual, entró una ordenanza en el Consejo Deliberante para aplicación de herbicidas que era muy mala, muy restrictiva. Y bueno, nosotros teníamos una construcción, había un grupo que nos veníamos juntando hace un montón, habíamos hecho una audiencia pública para ver qué hacíamos con los bidones. Y en muy poco tiempo generamos una reacción que de otra manera no hubiera ocurrido. Y eso es producto de todo lo que habíamos trabajado atrás, eso es construcción de capital social. Entonces, a veces uno tiene una mirada de corto plazo y está ansioso por ver los resultados, pero esa construcción está en algún lado, es un activo, es un intangible que cuando las papas queman, para mí aparece. Y yo creo que eso hay que darle valor, pero bueno, es un intangible, entonces es más complejo, pero creo que sí, que hay valor y hay gente comprometida. Y hay que encontrar los intereses comunes, que ese es el desafío para mí, ver cuál es el interés desierto, digamos, ¿no? Y bien, intereses que son genuinos y sanos. Y hay que ponerlos arriba de la mesa y tratar de discutir sobre esos intereses. Me parece que va por ahí. Está bueno lo que decís porque, en definitiva, esto que hablábamos de la empatía es encontrar digamos, el común denominador. Porque también decías hoy más temprano que no te pones de acuerdo ni con tus parientes sobre cómo hacer las cosas. Pero encontrar el denominador común y construir desde los consensos, yo creo que eso es importante. Sofi, te quería preguntar, desde la academia, Sí. fuiste estudiante de Ciencias Políticas, Sí. sos profesora. Sí. ¿Qué dice la ciencia política respecto a nuestra realidad política argentina? Es decir, ¿qué nos podés decir desde ese punto de vista? De cómo estamos y hacia dónde vamos y en definitiva, ¿qué se ve hacia adelante? Si es un camino pesimista o es un camino que merece pensarse. Voy a guiarme para la respuesta también con algunas cosas que dijo Roy y con una clase también de teoría política que tuve ayer a la noche porque estoy haciendo una maestría. Así que algunas cosas que quiero destacar de nuestra democracia y que es muy importante para la democracia es el pluralismo. El pluralismo implica que somos diferentes y que tenemos diferentes intereses, diferentes opiniones, vinculado a lo que decía Nacho y Yoyo de la empatía. La empatía y la tolerancia también, o sea, tolerar que hay gente que no piensa como uno y que igual así podés construir. Creo que lo que nosotros tenemos desde la ciencia política, lo que yo creo que tenemos que resolver como país es ponernos todos como sociedad de acuerdo con qué modelo de país queremos, decidir, o sea, bueno, respeto a la propiedad privada, libertad, cosas que tenemos en la Constitución, pero que sigue habiendo grupos dentro del país que a veces lo cuestionan. Entonces, ponernos todos como sociedad en los principios básicos, ¿de acuerdo? Ir para adelante y creo que la capacidad la tenemos. Argentina tiene todos los recursos naturales, todo el conocimiento, la capacidad que tenemos todos los argentinos que lamentablemente muchos eligen irse del país, pero se destacan en otros países, la rompen. Entonces, la capacidad la tenemos. Tenemos todo para salir adelante y desde la ciencia política dice que podemos, pero tenemos que poner de acuerdo nosotros. Bien. Sí. ¿Puedo sumar? Bueno, me quieren censurar. No, que lo que hay detrás, porque para que uno pueda contar sus intereses, lo que tiene que haber es un marco de confianza, que me parece que es lo que hay atrás de todo esto. Y eso se construye, y son
termos y termos de mate, porque es una construcción que no se genera un día para otro. Uno no se abre en un lugar donde no está seguro de que lo van a respetar, lo van a escuchar. Entonces me parece que la construcción, y necesitamos espacios donde se genere confianza. Y creo que ese es un desafío también, de generar institucionalidad donde generemos ámbitos de confianza, espacios de confianza, porque eso está atrás de todo. Nadie te va a contar su interés genuino si no tiene confianza y cree que el que está al lado le va a hacer alguna chicaneada, digamos. Y eso, bueno, eso son horas de mate, como dice Ricky Negri, termos y horas de mate, ¿no? Creo que... Bien. Roy, si bien vos sos historiador y los historiadores miran por el espejito retrovisor, te voy a sacar. ¿No? Vos dijiste que eras peleador, bueno, yo te voy a descontracturar. No mires por el espejito retrovisor, sino mirá por el parabrisa, que es más grande, hacia adelante. ¿Cómo ves justamente, cómo nos ves al sector agropecuario hacia adelante? ¿Qué mirada tenés vos respecto a esto, ¿no? Respecto a la política, respecto a cómo nos manejamos, respecto a cómo nos manejamos con los gobiernos o con los otros sectores o con la sociedad en su conjunto? Me gustaría tener en el minuto que nos queda, esa visión tuya. Sí, bueno, yo soy relativamente optimista sobre el futuro del país. Soy relativamente optimista porque hay un montón de nubes en el horizonte, pero creo que más allá tenemos oportunidades. Yo además estoy un poco obligado a ser optimista porque tengo hijos que quieren ser argentinos. Yo los veo, son adolescentes, están ahí, se quieren quedar, se sienten cómodos acá. Entonces eso para mí es a esta altura como el principal incentivo para mirar dos veces hacia adelante y decir, no está todo perdido, ¿no? Si uno mira para atrás, si uno se para en la década del 70 y mira hacia adelante y dice, no, bueno, en Argentina fue en muchos planos un país que, como lo decíamos hace un rato, ¿no? Yo lo decía hace un rato, no fue mal. Pero me parece que tenemos oportunidades y me parece que la mayor... estamos en un momento de cambio, es difícil saber, estamos claramente en un momento de cambio, no sabemos qué va a suceder en las próximas elecciones, pero yo soy relativamente optimista respecto al hecho de que vamos a salir mejor de lo que estamos hoy. Y esto significa poder reconstruir una discusión ciudadana que siente una discusión ciudadana que ponga más en el centro programas económicos más racionales que le permitan a la Argentina desarrollar su potencial social y productivo, que me parece es mucho más grande. La Argentina es un país que está para más, no está para ser Suiza, no está para ser Estados Unidos, pero no es un país de $15.000 de ingreso per cápita. Estamos para hacer mucho más que eso y yo soy relativamente optimista y creo que en líneas generales la dirigencia agropecuaria ha hecho una contribución en esa dirección. No todo lo que escucho me gusta, por supuesto. Hay gente cuya opinión no está de acuerdo conmigo y bueno, la respeto, tengo tolerancia. A mí además me gusta escuchar a gente que piensa distinto, no tengo problema con eso. Yo creo que a veces veo que la gente que es más sensible a tolerar opiniones distintas es la que está más convencida de dónde está parada, sobre qué pies está, que sus apoyos son los más sólidos, ¿no es cierto? Parece que eso fue importante para, por un lado, no encerrarse en ámbitos en los que uno solamente escucha aquello que le gusta escuchar y estar dispuesto a conversar con otros y aprender de otros, ¿no? Yo en este plano veo que hoy la dirigencia agropecuaria está mucho mejor que hace 20, 30 o 40 años. Entonces eso creo que es un aliciente para lo que viene en las próximas décadas. Gracias, Roy. Claramente y por lo que escuchamos y un poco con lo que los chicos decían, participar requiere tiempo y compromiso, ¿no? Y eso es muy costoso y cuesta. La verdad son termos de mate, como decía Yoyo, pero también resulta caro que no hacerlo es costoso también. Por eso el título que nos convocaba, ¿no? Esa fiaca cívica resulta verdaderamente costoso y es lo que verdaderamente no queremos. Así que bueno, quería agradecerles, fue un placer compartir esto con ustedes, el proceso de armarlo también.
Me siento muy honrado de estar acá con ustedes. Gracias a los chicos del Ateneo, la Juventud de Maizar. Sigan con esa impronta porque la verdad que es lo que necesitamos y es un poco lo que le venimos a transmitir hoy. Les agradezco un montón y gracias por el espacio.